Fundamentos de redes. Actividad 3. Tipo de ruidos. Realizado por Salvador de Jesús Macías Fierro. Introducción. La transmisión de datos está sujeta a diversos tipos de ruido, que son interferencias o perturbaciones no deseadas que afectan la calidad de la señal. Estos ruidos pueden surgir de varias fuentes y afectar la integridad de la información transmitida. La transmisión de datos y señales. Se lleva a cabo a través de diversos medios y tecnologías, y el método específico puede depender de factores como la distancia, la velocidad requerida, el entorno, entre otros. Hidalgo, 2018, una señal consiste en una serie de patrones eléctricos u ópticos que se transmiten de un dispositivo conectado a otro. Estos patrones representan bits digitales y se transportan a través de los medios como lo son el voltaje o los patrones luminosos. Cuando las señales llegan a su destino, estos se vuelven a convertir en bits digitales. Existen tres métodos comunes de transmisión de señales. Señales eléctricas. El tipo de transmisión se logra representando los datos como pulsos eléctricos sobre los cables de cobre. Señales ópticas. Para lograr este tipo de transmisión es necesario convertir las señales eléctricas en pulsos luminosos. Señales inalámbricas. Esta última se logra utilizando medios de transmisión como los infrarrojos, microondas u ondas de radio, las cuales viajan a través del espacio libre. Señales eléctricas. El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. De hecho, el cableado de cobre no es solo un tipo de cable. Los medios de cobre están limitados por la distancia y la interferencia de la señal. Los datos se transmiten en cables de cobre como pulsos eléctricos. Un detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que se pueda decodificar con éxito para que coincida con la señal enviada. Cuanto más avanza la señal, más se deteriora. Esto se conoce como atenuación de señal. Señales ópticas. Es necesario convertir las señales eléctricas en pulsos luminosos. Cada enlace de fibra consta de un transmisor en un extremo de la fibra y un receptor en el otro. Los enlaces de datos por fibra óptica pueden ser analógicos o digitales, aunque la mayoría son digitales. Para ambos, lo más importante es el margen de pérdida óptica o el balance de potencia. Señales inalámbricas. Se logra utilizando medios de transmisión como los infrarrojos, microondas u ondas de radio, las cuales viajan a través del espacio libre. Transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor físico. En su lugar, las señales se radian a través del aire, o, en unos pocos casos, el agua, y, por tanto, están disponibles para cualquiera que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas. La sección del espectro electromagnético definido como comunicación de radio se divide en 8 rangos, denominados bandas, cada una de ellas reguladas por las autoridades gubernamentales. Dificultades en la transmisión. En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe diferirá de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades pueden degradar la calidad de la señal. En las señales digitales, se generarán bits erróneos. Un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa. Las dificultades más significativas son la atenuación y la distorsión de atenuación. La distorsión de retardo. El ruido. En cualquier medio de transmisión, la energía de la señal decae con la distancia. En medios guiados, esta reducción de la energía es por lo general exponencial y, por tanto, se expresa generalmente como un número constante en decibelios por unidad de longitud. En medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y es dependiente, a su vez, de las condiciones atmosféricas. La señal recibida debe tener suficiente energía para que la circuitería electrónica en el receptor pueda detectar la señal adecuadamente. Distorsión de retardo. Es un fenómeno debido a que la velocidad de propagación de una señal a través de un medio guiado varía con la frecuencia.
Las distintas componentes en frecuencia de la señal llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos de fase entre las diferentes frecuencias. Este efecto se llama distorsión de retardo, ya que la señal recibida está distorsionada debido al retardo variable que sufren sus componentes. Debido a la distorsión de retardo, algunos de los componentes de la señal en un bit se desplazarán hacia otras posiciones, provocando interferencia entre símbolos. Este hecho es un factor, de gran importancia, que limita la velocidad de transmisión máxima en un canal de transmisión. Ruido. Cualquier dato transmitido, la señal recibida consistirá en la señal transmitida modificada por las distorsiones introducidas en la transmisión, además de señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A estas últimas señales no deseadas se les denomina ruido. El ruido es el factor de mayor importancia de entre los que limitan las prestaciones de un sistema de comunicación. La señal de ruido se puede clasificar en 4 categorías. Ruido térmico. Ruido de intermodulación. Diafonía. Ruido impulsivo. El ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones. Como su nombre indica, es función de la temperatura. El ruido térmico no se puede eliminar y, por tanto, impone un límite superior en las prestaciones de los sistemas de comunicación. Ruido de intermodulación. El ruido de intermodulación se produce cuando hay alguna no linealidad en el transmisor, en el receptor o en el sistema de transmisión. La salida es igual a la entrada multiplicada por una constante. Sin embargo, en cualquier sistema real, la salida es una función más compleja de la entrada. La diafonía. Se trata de un acoplamiento no deseado entre las líneas que transportan las señales. Esto puede ocurrir por el acoplamiento eléctrico entre cables de pares cercanos o, en raras ocasiones, en líneas de cable coaxial que transporten varias señales. La diafonía también puede aparecer cuando las señales no deseadas se captan en las antenas de microondas. Aunque éstas se caracterizan por ser altamente direccionales, la energía de las microondas se dispersa durante la transmisión. Conclusiones. Entender y mitigar estos tipos de ruido es esencial para garantizar una transmisión de datos confiable y precisa. Diversas técnicas, como el uso de blindaje adecuado, se utilizan para minimizar el impacto de estos ruidos en las comunicaciones. Referencias.